Vamos a ver en este tutorial la forma de calcular el volumen de estas cuatro figuras que tenemos aquí. Lo vamos a hacer con la ayuda de AutoCAD, que eso es inmediato, una vez que las tengamos dibujadas, por integración con ChatGPT, y también podríamos hacer por integración a mano y también utilizando la fórmula, pero la fórmula matemática solamente la conocemos para el cilindro, el cono y la esfera. Para esta figura que la hemos obtenido a partir de raíz de 8x, pues no existe fórmula, tenemos que hacerlo con la ayuda de la integración. ¿Qué es eso de la integración? Bueno, no es el objetivo de este ejercicio el explicar. La fórmula general por integración depende del tipo de sólido de revolución, el eje de giro y de la función con la que estemos trabajando. Hay dos métodos principales. El método de disco o anillos se usa cuando se gira una región alrededor de un eje horizontal o vertical, y el radio del disco se mide perpendicularmente al eje de giro. Aquí tenemos la fórmula para hacerlo. El volumen es igual a pi por la integral entre la parte inferior y la parte superior entre a y b de la función elevada al cuadrado. Bien. Eso si giramos alrededor del eje X. Si giramos alrededor del eje Y, la forma de hacerlo es similar o parecida. Bien, método segundo, método de los cilindros, es este que tenemos aquí. Se usa cuando se gira una región alrededor de un eje vertical, el eje Y, o del eje horizontal X, y la función está expresada en la variable del eje perpendicular al giro. En este caso, si el giro es alrededor del eje X, utilizaremos una fórmula similar o parecida. Fijaros que todo el rato es lo mismo, tanto si giramos alrededor del eje Y como del eje X. Lo que cambia es que aquí tengamos la Y o aquí tengamos la X, pero en todos casos es 2pi por la integral entre a y b, y aquí la integral entre c y d. Para que se vea un poco más claro lo que estamos diciendo, tenemos aquí el método del disco, que sería este de aquí, o el método de los cilindros, que sería este otro. Bien, pero nosotros no vamos a explicar esto. Nosotros lo que vamos a explicar es cómo se calcula directamente con AutoCAD. En este tutorial voy a explicar cómo calcular el volumen de estas cuatro figuras. Evidentemente, del cilindro, del cono y de la esfera existe ya una fórmula matemática, ahora veremos de dónde sale, que nos permite hallar fácilmente ese volumen, pero también se puede hacer por integración. Ahora lo veremos. Pero aquí tenemos, por ejemplo, esta otra figura en donde hallar el volumen ya nos va a resultar imposible mediante una fórmula matemática, porque esta figura la hemos obtenido a partir de una curva que sería raíz de 8x que hemos hecho girar alrededor del eje vertical y se nos ha generado esta figura. Bien, vamos a explicar cómo calcular los volúmenes de estas cuatro figuras. Pero ya que las tenemos hechas, decir que lo más fácil para calcular esos volúmenes es simplemente, una vez dibujadas, utilizar la orden que ya hemos visto en otros tutoriales. Esta orden de aquí, herramientas, venimos aquí a consultar y volumen, o bien directamente aquí también lo tengo. Cojo volumen, ahora me dice que marque el objeto del cual quiero calcular el volumen y ya me da el volumen de esta primera figura, de este cilindro. Es este que vemos aquí, 125.663. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro mediante la fórmula matemática que todos conocemos? Pues área de la base, que es un círculo, pi r cuadrado por la altura. Esa sería la forma de hacerlo que hemos utilizado siempre, pero también ahora veremos que se puede hacer mediante el uso de integrales. Si nos vamos al ChatGPT, aquí le digo que hay el volumen de un cilindro por integración cuyos datos son radio 20 centímetros y longitud L 100 centímetros. Bien, con esos datos el ChatGPT se pone a trabajar y hace el planteamiento de tal manera que lo que utiliza es esta. Vamos a ponernos en esta vista. Cogemos una sección cualquiera, que sería esta que tenemos aquí, y esa sección la integramos entre este punto, que es el punto 0, para el eje X, y este punto, que es el punto 100, porque hemos dicho que tenía una longitud de 100 y un radio de 20. El volumen por rotación de una función f de x alrededor del eje X es siempre este. Bueno, pues desarrollando eso para los valores que nos dicen, el radio 20, la longitud del cilindro, la altura 100, pues sustituimos. Volumen sería igual a pi por integral de entre 0 y 100 del radio elevado al cuadrado.
El resultado al final sería 1,25 por 10 a la 5, que es lo mismo que obteníamos con el AutoCAD directamente. Bien, vamos a ver cómo calcular el siguiente. Esto sería un cono. El volumen del cono, pues también sabemos cómo se calcula. Tenemos la fórmula matemática que la conocemos de siempre, sería igual a 1/3 de pi por r al cuadrado por la altura del cono. En este caso, la altura del cono, esta distancia de aquí a aquí también es 100, el radio sigue siendo 20. Por tanto, aplicaríamos esa fórmula y nos daría este mismo resultado que con AutoCAD calculamos rápidamente. Venimos a herramientas, consultar, volumen. Decimos que el objeto del que quiero hallar el volumen es este y me da esta cantidad de aquí. Este sería el volumen del cono, 41.887. Si aplicamos la fórmula, pues nos daría el mismo resultado. Y si lo calculamos mediante integrales y le decimos halla el volumen de un cono por integración, los datos, radio 20 centímetros, longitud L 100 centímetros. Bien, pues nos va a hacer lo mismo. Nos va a calcular por integración, aquí lo tenemos, el volumen integral entre 0 y h de pi por r de x al cuadrado. Haciendo la integral y sustituyendo, aquí tenemos que el resultado final sería este de aquí, 4,10 por 10 a la cuarta. La siguiente figura es una esfera en donde también tenemos la fórmula para calcular el volumen de la esfera. La fórmula matemática es 4/3 de pi r al cubo. Podemos hallar también directamente aquí, consultamos cuál es el volumen de este objeto, de esta esfera, y nos dice que es este de aquí, 33.510. Vale. Si nosotros aplicamos la fórmula, volumen igual a 4/3 de pi r al cubo, nos va a dar lo mismo. Y si le pedimos la ayuda al ChatGPT, hacemos lo mismo. Ponemos un enunciado que sea claro, halla el volumen de una esfera por integración, en donde los datos únicamente es el radio. El radio son 20 centímetros. Bueno, pues hace lo mismo, hace el planteamiento, calcula de alguna manera la integral de esa área entre los valores menos r y r, y al final obtiene la fórmula 4/3 de pi r al cubo. Sustituyendo la r por 20, pues obtenemos que el resultado es el mismo que hemos obtenido anteriormente. Bueno, en este caso, el hacer el cálculo del volumen mediante integración no tiene ningún sentido porque ya conocemos las fórmulas. Las tenemos aquí y las podemos aplicar directamente. Pero cuando tengamos otro tipo de ejercicios, entonces no existen fórmulas y también tendremos que utilizar la integración. Por ejemplo, vamos a ver la cuarta figura, en donde ya no es una figura volumétrica al uso, es esta que tenemos aquí. Vamos a poner esto así. Aquí lo que hemos hecho ha sido dibujar la función, esta de aquí, que es la función raíz cuadrada de 8x. Hemos dibujado esta función y la hemos hecho girar alrededor del eje Y. Entonces, calculemos el volumen directamente, mediante el uso de AutoCAD. Venimos a herramientas, consultar, volumen, y decimos que quiero calcular el volumen de este objeto. Ya lo tengo hallado, es 33.179. Bien, aquí ya no tenemos una fórmula para calcular este volumen, porque lo hemos obtenido a partir de una función matemática, pues cada función matemática tendrá su ecuación para integrar. Pero sí que podemos decirle al ChatGPT que nos lo calcule. Entonces le decimos, halla por integración el volumen de revolución obtenido al hacer girar alrededor del eje Y la función raíz de 8x, entre 0 y 20. Es lo que tenemos aquí dibujado, ¿veis? Aquí está el 20. Entre el 0 que está aquí y el 20 es cuando hemos dibujado nuestra raíz de 8x, que es esta curva que vemos aquí. Bien, para hacerlo, pues tenemos que hacer lo mismo que antes. Cogemos una sección y para hallar la integral lo que hace es calcular todos estos trocitos en cada uno de esos. Cada vez va siendo más grande esta sección que tenemos ahí. Con el ChatGPT, pues simplemente es poner el enunciado y dejarle trabajar. Él va
hallando las fórmulas. Aquí tenemos ya la integral de siempre, pi por integral entre 0 y 4 raíz de 10 de i cuadrado partido por 8 al cuadrado. Bueno, resolviendo esto, el resultado final que nos da una vez simplificado sería este de aquí. 320 pi por raíz de 10, que es lo mismo que obtenemos con las consultas que tenemos en herramientas, con el volumen del objeto. Este de aquí es el mismo resultado. Bien, aquí he ido haciendo los cálculos matemáticos y este 4 raíz de 10 sería la altura que tiene esta figura de aquí. 4 raíz de 10 sería esta altura. La raíz de 10 es esta multiplicado por 4, nos sale 12,6, que es justamente esta altura. Si la medimos desde este punto hasta el eje, perpendicular al eje, pues veis, es 12,6. Bueno, pues ya tenemos acabado nuestro ejercicio. Ya sabemos cómo calcular de forma rápida, de forma sencilla, el volumen de todas estas figuras. Algunas de ellas, las tres primeras, ya tienen calculada la fórmula matemática de siempre, pero si no, lo podemos hacer también por integrales, tal como hemos visto. Y esta última de aquí, pues hay que hacerla forzosamente por integrales, aunque ¿para qué complicarnos la vida? Si nosotros tenemos dibujada la figura con las dimensiones que nos han dicho, pues entonces venimos a herramientas, consultar y le decimos que calcule el volumen y ya directamente nos lo halla.